Hermanos, buenos días, bienvenidos aquí al Pawichi de la Mansión. El Evangelio de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Recordemos nosotros que este Evangelio se encuentra en los 3 ciclos del año litúrgico, es decir, en el ciclo A, en el ciclo B y en el ciclo C. Y también el mismo pasaje que hemos leído se encuentra en los sinópticos, es decir, en el Evangelio de San Mateo, Marcos y Juan. Entonces, vamos a dividirlo en 4 partes, así podemos tener mejor el tiempo. En primer lugar, es la pregunta que hace Jesús a sus discípulos acerca de Él. Después, inmediatamente, el Señor le anuncia su pasión de que Él va a morir. En tercer lugar, la reprensión del apóstol San Pedro a Jesucristo. Y el cuarto lugar, una invitación a todos nosotros de tomar la cruz e ir en pos de Él. Recordemos que estamos exactamente en la mitad del Evangelio de San Marcos, porque hemos leído en el capítulo 8, y entonces Jesús va subiendo a Jerusalén y ya sabemos a qué va subiendo allá. Y entonces el Señor le pregunta, vamos con la primera parte, el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Exactamente, el Señor quiere saber qué clase de gente es la que le sigue. ¿Por qué le están siguiendo al Señor a Jerusalén? Y le pregunta entonces a los apóstoles, le hace 2 preguntas. La primera es, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Y la gente tiene una respuesta muy alta, pero altísima, porque la gente creía que Jesús era Juan el Bautista, era Elías, era Jeremías o algún otro de los profetas antiguos. Decir que Jesús es Juan el Bautista o que es un gran profeta, eso tiene un valor altísimo. Pero esa no es la respuesta que quiere Jesucristo. Imagínense ustedes lo que dice la gente. Juan el Bautista, el más grande entre los nacidos de mujer, el profeta Elías, el que hizo prodigios extraordinarios, etcétera, ¿no? Decir eso tiene un valor alto, pero el Señor quiere algo más y le vuelve a preguntar a los discípulos, ahora ustedes, ya no qué opina la gente, más bien ustedes, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Y Pedro contesta, la iglesia, si queremos, en boca de Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive. Hermano, si Jesucristo no es el Hijo de Dios, no puede salvar a nadie. Nadie se va a salvar si Jesucristo no es el Hijo de Dios. Esa palabra es la que quería escuchar y por eso es que Jesús en el otro evangelio le lanza la primera bienaventuranza. Feliz eres, Simón, porque esto no viene de revelación humana, es la revelación del Padre para que los discípulos proclamen como Jesucristo el Señor. Es lo que Él quiere y nosotros tenemos que responder también. ¿Quién es Jesucristo hoy? ¿Es el gobierno? ¿Es un líder político? ¿Es un líder carismático? ¿Es otro líder? Hermano, es Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios que vive y con Él vamos a irnos y le seguiremos hasta el suplicio de la cruz. ¿No es verdad? Jesucristo es el Señor. Es la respuesta que el Señor quería, que no fue revelada por la sangre, más bien una revelación que viene de nuestro Dios, que viene directamente del Padre. Tú eres el Hijo de Dios que vive. Inmediatamente, después de esa confesión que hace Pedro con los discípulos,
viene el anuncio de Jesucristo de su pasión. Les dice que Él va a ir a Jerusalén, lo van a crucificar en manos de los escribas, de los herodianos, etcétera, y va a resucitar al tercer día de entre los muertos. Exactamente eso es lo que pasó. ¿Quién de nosotros está en condición de decir cuándo va a morir? ¿Quién de nosotros está en condición de decir de qué va a morir? ¿Quién de nosotros va a decir en este lugar yo voy a morir o voy a ir a morir a este lugar o al otro lugar? Ninguno de nosotros. El único que profetizó su muerte fue Jesucristo, y exactamente eso es lo que ocurre. Voy a resucitar al tercer día de entre los muertos, y así fue. Es el único que puede profetizar su muerte. Todos nosotros, hermanos, dependemos de la misericordia de Dios, dependemos del amor de Dios cuando Él nos llame, y por eso es que debemos de prepararnos, y de alguna manera, por eso estamos aquí preparándonos para que el Señor nos llame un día y le digamos: aquí estoy, Señor, para que se abran las puertas del cielo y gocemos allá con los ángeles y santos. Vamos a cantar: alabaré, alabaré a mi Señor. Bien, pueden sentarse. Entonces, hermanos, ya hemos dicho dos partecitas así del Evangelio. La primera es lo que el Señor pregunta a los discípulos. La segunda es la revelación del anuncio de Jesús de su muerte, de que Él va a resucitar. Y viene la tercera. Ustedes entienden bien que el apóstol San Pedro es uno de los que más mete la pata en todos los evangelios. Y sin embargo, lo nombra para que sea el príncipe de los apóstoles. Después que el Señor le dice que va a morir, Pedro lo retira atrás y lo reprende y le dice: Señor, eso no te puede ocurrir. Inmediatamente, después que Pedro lo confiesa, el mismo Pedro quiere ser un obstáculo para el camino a Jerusalén. Y le dice: Señor, no te puede ocurrir esto. ¿Qué es lo que ocurre con Pedro? Es que Pedro es la voz de la razón, que no entiende el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Como nosotros no podemos entender, también hay muchas personas que no entienden y piensan que la iglesia, el mismo gobiernos piensan que la iglesia está para ayudar al uno, al otro y al otro. El mensaje de la iglesia es profético, es salvífico, no es partidista. Y no nos aliamos con ningún partido, sea derecha, sea de izquierda, centro derecha, centro izquierda. Nosotros estamos por Jesucristo y a Él lo vamos a glorificar hoy, siempre y por toda la eternidad. Y no nos vamos a aliar con ningún partido político y mucho menos con un hombre. ¿No es verdad? Como le decimos a las secretarias a veces, cuando comienza el deber, termina la amistad. Ya no la conozco, no lo conozco. Termina mi amistad cuando hay que cumplir, cuando hay que responder lo que nos toca hacer. Pedro es la voz de la razón, entonces, que lo hace de una manera racional, con su cabeza, nada más. Y por eso le dice: no te puede pasar esto. Y el Señor le reprende. Después que Pedro le reprende, Jesús le reprende con las palabras más duras del Evangelio: retírate de mí, Satanás. Tú eres un estorbo para mí.
En otras palabras, déjame pasar, Satanás. ¿Pedro es Satanás? No, ¿verdad? Pero utilizado por el diablo. Queridos hermanos, por eso es que la iglesia, ¿a quién le dice esto Jesús? A su propio discípulo. Si Pedro metía la pata en todo, tenía una de las características más sublimes que puede tener un servidor, es que Pedro agacha la cabeza, era humilde cuando le tocaba ser humilde. Porque decirle Satanás a alguien, dígale usted a alguien, tantas personas vienen a confesarse y dicen, Padre, a mí mis hijos me han dicho que yo soy como Satanás y vienen llorando, etc. Pedro era humilde, era una de sus características, de sus cualidades, que era humilde, porque decirle, atrás de mí Satanás, Pedro se haya ido y no volvía más si haya sido otra persona. Es las palabras más duras que encontramos en el Evangelio que Jesús pronuncia, decirle a su propio apóstol, al que iba a ser el príncipe o al que es el príncipe de los apóstoles, atrás de mí Satanás, porque lo que Pedro quería era que el Señor no pase por el suplicio de la cruz. Hermano, cuando Jesús está crucificado, ¿recuerdan ustedes que le piden al Señor que baje de la cruz para que crean, para que la gente que le estaba juzgando crea que Jesucristo es el Señor? Pero ¿qué es lo que hace Jesucristo? En vez de bajar, se sube a la derecha del Padre. ¿Ese es Jesucristo el Señor? Hermano, si nosotros estamos con Cristo, podemos vencer al diablo. Por eso decimos, y muchas veces lo hemos dicho, que la iglesia no le tiene miedo al diablo. Porque el diablo es un pobre diablo, nada más. La iglesia no le tiene miedo al diablo, no le va a tener miedo al diablo y nunca le ha tenido al diablo. De todo se ha hecho para destruir esta bendita iglesia que peregrina en la tierra y sigue caminando a la Pascua de Resurrección, donde está el Señor Jesucristo a la derecha del Padre. Nada va a detener, a no ser que nosotros querramos detenernos en el camino. Y después, ¿recuerdan ustedes que Pedro... Por eso decimos que Pedro metía la pata en todos lados. Después, cuando Jesús está siendo juzgado, le dicen a Pedro que era uno de ellos y Pedro lo niega 3 veces. Ustedes conocen estos pasajes de la Biblia. 3 veces lo niega. Y después, cuando el Señor resucita, lo llama el Señor a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que todo esto? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. No le dice más que todo esto, nada más le dice, tú sabes que te quiero. Por 3 veces, y las 3 veces responde Pedro afirmativamente. Con esas afirmaciones de Pedro, está cancelando las veces que Pedro le había negado, y por eso es que el Señor les da la llave del reino de los cielos a Pedro para que ate y desate, para que abra las puertas y cierre las puertas. Por eso es que hay un servidor desde 2000 años que se llama el Papa ahora, el Papa Francisco, y va a seguir habiendo, y va a seguir habiendo, no como algunos decimos, ya llega este Papa y es el fin del mundo, llega este otro Papa y es el fin del mundo. Eso no dice la palabra de Dios, dice que nadie sabe cuándo es el fin del mundo, solo Dios sabe cuándo es el fin del mundo. Y entonces, hermano, Pedro agacha la cabeza y sigue peregrinando a Jerusalén. No se aparta de los 12, está bien, no se aparta de ellos, porque con esas palabras
Y Pedro, con la voz de la razón, nada más, nosotros también a veces oramos nada más que con la cabeza. Siempre le decimos, ore con la cabeza y ore con el corazón, porque la fe que no piensa no sirve. Tenemos que hacerlo con la cabeza, pero tenemos que bajarlo al corazón. ¿Por qué decimos que hay que leer la Biblia? Porque de la cabeza, de lo que nosotros leemos, debemos de bajarlo al corazón. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, pues, no es algo. La fe cristiana no es creer en algo, es creer en alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo el Señor. A Él la gloria. Vamos a ponernos de pie. No se pueden cantar solo Dios hace al hombre. Pueden, ¿no? Porque ahí son puras mujeres. Hay un hombre bendito entre todas las mujeres. Vamos a cantarle al Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre. Solo Dios. La primera parte ya hemos dicho, ¿no es verdad? ¿Cuál era esa primera parte? ¿Se acuerdan ustedes? La pregunta de Jesús a los discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? La segunda es el anuncio de su muerte. La tercera, la reprensión que hace Jesús a Pedro y Pedro primero le reprende a Jesús. La cuarta, y con eso terminamos. No me gusta a mí, ¿verdad?, cansar a la gente, porque decimos que largos sermones mueven más traseros que corazones, ¿no? La cuarta parte es una invitación de Jesús a tomar la cruz y andar en pos de Él. En el Evangelio que hemos leído hay 4 admoniciones. Hoy día hemos tomado nada más que 2, o la iglesia nos propone tomar nada más que 2, pero son 4 admoniciones. La primera es: el que quiera ser mi discípulo, cargue con su cruz cada día y sígame. La segunda es: el que quiera salvar su vida, la va a perder. El que la pierda su vida por amor a mí, la va a encontrar. La cuarta admonición o controversia es: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo este mundo si pierde su alma? ¿Qué puedo dar yo a cambio de mi alma? Esa no la tenemos aquí. Y la cuarta es: el que me confiese a mí ante este mundo, yo lo voy a confesar a él frente a mi Padre cuando venga rodeado de los santos ángeles. Aquí tenemos nada más que 2. Una invitación dice que llamando a todos, porque así dice el texto, ¿no? Llamando Jesús no solamente a sus discípulos, ¿no? Después que Pedro lo lleva aparte, el Señor llamando a la gente con los discípulos. Dice así textualmente: el que quiera seguirme a sí mismo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Hermano, el camino de la cruz es el del padecimiento o la persecución, es el camino más auténtico, más seguro para llegar a Cristo. No hay otro camino más seguro para llegar a Cristo que es la cruz del padecimiento, de tomar la cruz cada día, y cada día tenemos cruces diferentes, porque hay cruces que yo no las puedo desclavar, porque es de usted. Esa cruz es de usted. Hay señoras que vienen y dicen: Padre, he tenido 8 hijos, ¿qué hago, Padre? El uno no trabaja, el otro se ha hecho pitillero, el otro es un alcohólico.
¿qué hago, Padre? Esas cruces yo no las puedo desclavar. ¿Para qué tuvo 8? ¿Por qué no se conformó con 3? Aguántese ahora. ¿Acaso yo puedo desclavar esa cruz? Ni el padre Edwin, no es verdad. Aguántese. Hay cruces que no se pueden desclavar porque son mías. Yo me las he querido. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un amigo y un hermano? Pues la diferencia es sencilla. Es que al hermano yo no lo elegí. Es hijo de mi madre, de mi padre, me tocó vivir con él, me tocó vivir con el otro. Yo no elegí a ese hermano. Y entre los amigos sí que yo puedo elegir. Yo voy a elegir a este, a ella, a él para que sea mi amigo. Yo lo elijo, pero en el caso de hermanos no, yo no he elegido. No es verdad. Miren ustedes, hermanos, que si a mí me haya tocado elegir a mis hermanos de comunidad, yo no haya elegido a ninguno. Si a ellos le haya tocado elegir, no me hayan elegido a mí, ¿no es verdad? Y por eso, aguántese, padre Edwin. ¿Entendemos, hermano, cómo llevamos nuestra cruz nosotros? Y tenemos que llevarla, porque hay cruces que son personales, hay cruces que yo me las impongo y hay otras cruces sí que me las imponen. La cruz del trabajo, la cruz del jefe, la cruz del compañero de colegio, esas cruces me tocan a mí. Pero hay cruces que yo me la impongo. Me voy a poner una cruz pesada de irme este año, por ejemplo, a Cotoca a pie. Es una cruz que me va a lastimar. Iré a llegar, no a llegar, porque quiero yo ir purificándome. Yo me impongo. Hay cristianos que hacen grandes penitencias, grandes ayunos, porque quieren mortificarse. No como tantas chicas que no comen porque no quieren engordarse. Se meten los dedos a la boca y después no comen y después están que parecen unas calaveras ahí, todas flacuchentas. No. Eso no es ayunar. Hermano, tenemos que llevar nuestra cruz cada día y tenemos que llevarla con gozo. El Señor dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, del versículo 25 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, carguen con mi cruz y aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón y sus almas va a encontrar alivio. No nos dice que nos va a quitar el yugo, pero que nos va a aliviar. ¿Por qué no encontramos a veces alivio? Porque no hemos sabido descansar en Jesucristo. Descanse en Jesucristo. Que no es igual que descansar de mis trabajos, no es igual que descansar en. Descansar de y descansar en es diferente. Descansar de mis trabajos es dormir hasta tarde, irme a jugar pelota, irme al río, llego de allá más cansado, llego a dormir. No es igual que descansar en Jesucristo, porque descansando en Jesucristo yo siento un gran alivio y al otro día estoy a primera hora empezando otra vez un nuevo día. Ese es el descanso en Jesucristo. Pongámonos de pie y cantemos: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz.